Bueno, ya son las 11 de la mañana y hay una gran fila de gente. Mira todos esos carros. No ha abierto el restaurante, pero ya está llenando. Ya la gente quiere probar su comida garífuna. ¿De dónde vienen ustedes a comer? De Puerto Cortés viene. Oiga, viene personas de otras ciudades. ¿Cómo se dieron cuenta del restaurante? Hoy vamos a probar nosotros también la primera vez la comida garífuna aquí en San Pedro Sula. La esquina del sabor Garifuna. Somos los primeros. Vamos a ver el arte que tiene aquí en la pared. Se ve que aquí va a haber mucho marisco. Se ve que Reny es fan de Nelson Mandela. Bueno, vamos a entrar. Hola, todos, Shin Fujiyama. Placer, mucho gusto. Estar aquí, sí. Gracias por todo, sí. Muchas gracias. Fernando, Encantado, bienvenido. ¿qué sopa tenemos ahorita, chef? Sopa marinera. Sopa marinera. Sí, Wow. sopa marinera. Todo eso venden un día. Sí, todo. Los sanpedranos les gusta bastante la sopa. La sopa. Sí. ¿Y esto qué tenemos aquí, Reny? Estos son los camarones al ajillo. Y los famosos tajadas del plátano. Se ve que lo cortan muy finos acá. Yo sé que eso es muy difícil. Estamos con Swami, que nos está mostrando la técnica para cortar un plátano. ¿Pero esos son plátanos o bananos? Plátano. ¿Cómo lo hace para que no se corte la mano, Swami? Ya la técnica de tanto Ya la tiempo tengo. de hacerlo. Mira. Se lo hace sin ver, ahí está hablándome y cortando. El cuchillo especial de chef Reny, aquí me lo ha entregado. Sí, está muy afilado, eso está muy peligroso. Sí, el plátano en esta posición. Ok, así. Ajá. Porque usted a menudo va cortando, a menudo lo va moviendo. Cerquita la vena, ¿va? Nunca les ha cortado. Porque tiene que mantener la vista fija en ella porque tiene que cortar. ¿Y si me distraigo? Se lo corta la mano. Pero ahora ya no me corto porque puedo cortar Mira. Está hablándome y está cortando al mismo tiempo. Hágale un poquito de presión con el cuchillo. Aquí, presión para abajo, aquí, con el dedo corto. No cortas por los nervios. Tranquilo. ¡Eso! Estoy esperando de los mejores chefs aquí de San Pedro Sula. Y Juan, ¿y usted quién le enseñó a cocinar? Desde pequeño cocino. Desde pequeño. ¿Su familia? Wow. ¿Y usted de aquí de San Pedro? No, yo soy de la costa. ¿De la costa? ¿De qué ciudad? De un pueblo que se llama Shin. Quirigoya. Y vivo en Colón. En Colón. Reny también de Colón, ¿sí? Sí. Sí. Swami es mi tío. Ah, es su tío. Ah, con razón, sí. Viene de la misma ciudad. Sí, mismo pueblo. Sí. Qué bueno. Somos de Colón, de Garifuna, de la Sí. la costa. Vamos a tener que ir Cerca de allá. la Justicia. Cerca de la Justicia. Allá viene este sabor entonces. Sí, de allá viene Sí, el sabor costero que viene de generaciones de familias perfeccionando esta técnica. esa tajada que está haciendo él es para comer con pescado. Qué rico. ¿Qué tipo de pescado es? Ese es robalo. Róbalo. Ya me cansé en 3 minutos. Imagínense todo el día. Bueno, mi gente, como se ve las tajadas de plátano que he cortado, más o menos, son algunos gruesitos, pero no hay problema. Lo importante es el sabor. El sabor. Así que el chef Reny me está supervisando bien. Échalas acá. Acá. Sí. Ok. Encima de esto. Y no, en el Aquí aceite, adentro. En el aceite, sí. Ok. Allá. Está muy caliente, ¿no? Sí se quema esto. Bueno, vamos a menear, pero antes de eso vamos a ponernos listos. Bueno, vamos a hacerlo al par de Swami para ver si aprendemos la técnica y moverlo bien. Así que cada tajadita sea deliciosa. Y después, sí. Estamos aprendiendo cómo es la culinaria gastronomía garifuna. Solo se encuentra aquí. Es un gran privilegio. Yo creo que soy el primer japonés que está aprendiendo así de los expertos de la comida garifuna aquí en todo Honduras. Es un momento muy histórico para Japón y para Honduras. ¿Cuánto tiempo más o menos, Swami? 5 minutos. 5 minutos, hay que hacerlo rápido, ¿sí? ¿Y cómo se siente usted, Swami, cuando viene gente de lejos para probar la comida, el sabor de ustedes de la costa, de la garífuna? ¿Cómo se siente? Feliz porque de esa manera nosotros transmitimos lo de nosotros a otros países, a otra gente. Ya me está cansando el brazo. Puede imaginar, en 10 minutos ya estoy a punto de rendirme. Puede imaginar los chefs que pasan día y noche, 6, 7 días de la semana cocinando para agradar nuestros paladares. Yo miro unos empleados preocupados viéndome hacer las tajadas. No se preocupen, van a salir bien. ¿Cómo es la sensación, Virginia, de ver un japonés intentando cocinar comida garífuna? Cuando lo vi dije, wow, increíble, pero igual Sí, ¿verdad? Se puede aprender. En Japón no hay tajadas. No hay tajadas. O sea, yo creo que en Japón las tajadas solo es para los más millonarios, porque es muy difícil conseguir. De un solo se agarra todo. Wow, mira la técnica. Años de práctica. Se agarró todo de un solo. Yo no, yo solo agarré un poquito. Gracias, eso. Mira. Siempre a la perfección.
Sí, le hacemos una salsa especial con los camarones. Ay, sí. Eso para que no se vaya a recocer. Sí, oh, sí, sí, sí. Lo mismo la langosta. La langosta. Sí, La primera vez que he visto langosta aquí en San Pedro Sula. esa es la langosta. Wow. Siempre comen los Estos platos son mixtos de camarón, langosta, camarón empanizado. Camarón empanizado. Qué rica. Empanizado tipo estilo Garifuna. Sí, sin muchas cosas. Sí, muchas cosas. Sabor natural. Natural. Del mar. Sí, ¿Qué es lo que la gente más prefiere? ¿Camarones, pescado o langosta? pescado y camarones. ¿Verdad que sí? Langosta es un poquito más caro. Es más caro, Sí. entonces Para ocasiones especiales. sí, para la economía de nosotros Sí. es un poquito más caro. Es que rápido, ¿verdad? Sí, solo son 3 minutos. 3 minutos. ¿Cómo se sabe que ya pasó 3 minutos? Por experiencia ya. Por experiencia, Sin reloj, nada. por intuición y experiencia. Ahorita van 2 minutos. 2 minutos ya. Ay, mira, en mi mente ya son 10 segundos. Paramos para retirarlo porque Ajá. ya está llegando a los 3 minutos. Oh, ya. Cada plato usted lo hace con mucho amor. Muchísimo amor. Ajá. Como que fuera para mí, para mi mamá. ¿Será que puedo sacar algunos camarones para ver si puedo bien la técnica? Así. Así está bien. Así está. Eso, ya estoy aprendiendo. Hasta la última, mira. Eso, ahí está. Eso. Ah. Ya están listos para servir. Kenia, ¿cómo se siente usted cuando tanto que trabaja y usted mire una gran sonrisa de un cliente allá? Muy agradecida. Muy bien, Kenia. Ella es mi esposa. ¿Qué? ¿Cómo? Kenia, no me había dicho eso usted. ¿Qué es eso? La mejor parte de la historia. Tenía pena de decirlo de frente de la cámara. Que el más guapo es de ella. Viven juntos, trabajan juntos. Eso es el amor verdadero. Con razón, el sabor de aquí tiene un toque de mucho amor. La machuca. Es una comida tradicional garifuna. ¿Qué? Oh, mira. Hay que machucarla. Nunca he visto eso hasta ahorita. Así se hacía toda la gente de la costa por Sí, generaciones. generaciones. Y ahora usted está aquí para que todos de Honduras puedan probar. Puede probar y puede darse cuenta que la comida garifuna es muy buena. ¿Puedo probar esa técnica? Sí. Vamos a ver. Ay, pero si pesa eso. Así. Sin miedo, sin miedo. Así se prepara la famosa machuca. Sí. No sabía. Yo pensé que era hecho por máquinas. No. Hecho a mano, con mucho amor. Se fue Reny. Yo creo que en 2 horas va a volver, dice. A ver si lo estoy machucando bien. ¿Para qué el gimnasio cuando uno se hace esto? Para echar bíceps y tríceps. Bíceps y tríceps, todo el cuerpo, para darnos hasta más hambre. La machuca Garifuna japonesa. La primera vez que eso está pasando aquí en Honduras. Vamos a ir turnando porque eso cansa. Si lo hace con otro material que no sea madera, no lo consigue. Y solamente plátano verde cocido Sí. con plátano maduro. Y eso es muy difícil de encontrar en cualquier otro lugar. Fíjate que en Progreso, por ejemplo, yo nunca he visto eso. No es común, ¿verdad? Eso. Hay que mandarlo a hacer con gente mayores de muchos años. Eso los jóvenes de hoy en día no pueden hacer eso. pueden hacer eso. Son la gente mayor. Con Y mucha experiencia. Mucha experiencia porque toma tiempo Sí, hacerlo. toma tiempo. Sí. Con razón, el sabor es muy profundo. Bueno, aquí estamos con Emiliano haciendo machuca juntos. Ya los miro sudando con esa machuca. Hoy sí vamos a sudar. Eso. Va bien, muy Está bien, ahí. Más fuerte. Más fuerte. Sí. Sí, cuando se pega, hay que hacerlo. Ahí está la técnica, ya. Wow, mira, el secreto. Yo soy el único japonés que sé de ese secreto. Es el único. Son pocos los lugares en Honduras que venden la machuca y hoy tenemos el privilegio de estar en uno. Es bien pesada. Es bien pesado, bien pesado. Con un poquito. Con razón la gente de Garifuna tiene Sí, tenemos cuerpo, músculos exagerados. mucha fortaleza. Sí. Esos brazos, ¿usted va al gimnasio o puro cocina? Pura cocina. El mejor gimnasio. Hay que hacer más. Eso. Estirar los brazos porque hay que hacer más y ya estoy cansado. Viene llegando más asistentes. Para servir tantas personas que vienen a comer necesitan muchos empleados. El chef Reny está generando no solo gastronomía garifuna, sino que también mucho empleo aquí en la ciudad. ¿Usted es amiga de...? Sí, él es mi sobrino. Ah, ¿es su sobrino? Sí. ¿Qué es el plato que más usted le gusta comer aquí? El mixto. El mixto. ¿Con qué viene el mixto? Camarón, caracol, langosta, tajas de plátano verde. Eso es lo que más me gusta. O sea, Y la así, sopa. así hoy sí va a comer rico. Sí, rico. Bueno, ¿su nombre, disculpe? Merci. Merci. Bueno, me gustó. Bueno, ahorita estamos con Emiliano que me está enseñando a la técnica. Dice que viene de Guanaja, es una de las islas pocas conocidas, la isla de Bahía aquí en Honduras. Usted fue a sacar langostas allá en la Guanaja. La pesca era esa, con el trabajo que yo tenía. O sea, usted lleva más de 40 años trabajando con langostas.
Imagínense, ¿quién sabe más de langosta que nuestro amigo Emilian, que lleva 40 años sabiendo y seleccionando las mejores langostas de Honduras? Vamos a ver si yo ayudo un poco también, otra vez. Eso, está bien colocado ahora, es una buena técnica que me está enseñando todos los secretos hoy para que los japoneses puedan hacer machuca en Tokio. Paola, cuéntanos del horario del restaurante. Estamos de 11 a 3 en punto de la tarde. ¿A qué hora llegan ustedes para ya ir preparando? Pues la hora de entrada es a las 7:45. O sea, son como 4 horas preparando Sí, así es. todos los días en la mañana. Gran sacrificio. Así es. Y Suani, cuando usted está cocinando, más o menos, ¿en qué está pensando? ¿En familia? ¿En alguna música? Y servir a la gente de la mejor manera. Para que sea perfecta. Exacto. No estar distraído. Concentrado. Ya me está dando mucha hambre. Merci. ¿Eso qué cree que es? El guifiti. Es el famoso guifiti. Para los amigos de Japón que no saben, ¿qué es guifiti? Son varias raíces que... Raíces. Sí, la verdad hay algunos ingredientes que no me los sé, pero sí, esto Son es guifiti, secretos de son la Garifuna. Eso no se secretos, comparte con nadie, me no, imagino. no se dicen. Y trae lo que es alcohol también, ¿verdad? Y es bueno para antes de almorzar. Antes de almorzar. Antes de almorzar, Es tomarse lo que un tengo que hacer hoy, traguito. entonces. Hay que tomarse Oiga, un poquito para... no sabía eso, no me vine preparado. Sí, se lo tiene que llevar a los amigos de Japón para que Eso. lo prueben, para que vean que con eso se van todos los males. Para el dolor de estómago, dolor de cabeza. También se quieren embriagar con eso también. Sí, funciona. eso. Este sábado, Mercy y yo vamos a estar con un poquito de De gifty. Gifiti, sí. Quiero probarme el paso. Pues la manera correcta que hacen ustedes. ¿Con raíces se puede? Sí, sí. ¿Quiere por raíces? Sí, la auténtica. Pero si después de eso si me dice que tengo que cortar plátano, estamos en problemas. ¿Esos raíces qué efecto hace a la bebida? Es bueno para la presión, para la circulación, pero tomándolo como medicina, no como para embolarse. Ajá. Oiga. Sí, eso también, para Erika. ¿Para dónde? Sí. Bueno, un brindis para nuestro chef Reny. Esto es gifiti hecho a mano, nunca he probado esto hasta ahorita. Vamos a ver, brindis. ¿De un solo? De un solo. Ay, tengo miedo. ¿Está rico? Eso es muy impactante. Pero ya me siento como caliente ya. Es verdad que eso es afrodisíaco también. También. Oye. Ten cuidado. Wow. Oh, pero tiene como un sabor de canela y como hay de todo, pero llega de un solo a la cabeza. Estaba escuchando, Mercy, que en las aldeas garífunas la tasa de COVID es muy baja en relación a los otros lugares. Correcto. Por la que medicina, nosotros consumimos, sí, ¿no? hierbas. ¿Y usted en qué ocasiones toma el gifiti? ¿Navidad y ocasiones especiales? O cualquier día de la semana. Lo vamos a llevar a Japón, a alegrar a todos los japoneses. Suani, Yeah. cuéntame, ustedes que vivían en Colón, en las aldeas garífunas, ¿qué es lo que comen para desayuno, almuerzo y cena, así afuera del restaurante, en casa? En casa, nuestras madres hacen casabe. ¿Casabe? ¿Qué es el casabe para los que no saben? Casabe es un alimento garífuna que es hecho de yuca, Ah, de preparado yuca. con yuca. Sí. Entonces, casabe con pescado. Eso En es la mañana, desayuno. desayuno. En serio, en la Y mañana con pescado. Con un té caliente. Qué rico. Y hoja de aguacate. Hoja de aguacate. Sí. ¿Qué? ¿Y para el almuerzo? Machuca. Machuca. De ahí Sopa. llegan los músculos de ustedes. Ah, sopa toman el almuerzo. ¿Y la cena qué comen allá? La cena, son de Atol de maíz. banana. Atol no de maíz, de No, banana. de banana. ¿Qué? Sí, con coco. Pero eso es muy difícil encontrar aquí. Aquí sí, pues en la costa sí, a menudo. En serio. Oiga, atol de banano y coco. Eso vamos a tener que encontrar en Colón cuando llegamos. ¡Vamos a llegar a Colón! Oiga, estoy como que caminando, viendo muchas cosas. Está muy potente. Me gustó mucho. Es el casabe. Eso es el casabe. Es el casabe hecho de yuca. Vamos a probarla. ¿Sí? Vamos a probarla. Eso es para el desayuno, dicen, ¿verdad? Es de yuca. Es para comer con ¿Cuándo? huevo, con carne. Con carne. Es un bastimento. En vez de comer Tortillas. tortilla, pues vinieron, puede comer pesado. En ese momento, llegó un cliente que por no querer esperar en la fila, comenzó a insultar al chef, diciéndoles comentarios racistas. Me sentí muy triste al ver las caras decaídas de los chefs que habían estado trabajando desde las 7 de la mañana para alegrar a los clientes. Reny me calmó, recordándome que no debo de pararle bola a los racistas, ya que todos tenemos el mismo color de sangre y todos somos de la raza humana. No es nada fácil tener un restaurante porque a veces llegan clientes que no
eso deben de estar. No sé si ustedes han visto mi video de la baleada, cuando yo viví experiencia de racismo. Todos somos iguales, todos venimos aquí para alegrar a la gente. Entonces, así que ánimo a nuestros amigos, ¿sí? Aquí estamos, hermanos. No vamos a perder por un cliente. Sí, ¿no? sí. Bienvenidos sean todos los que vengan aquí, pues. Sí. Los racistas no son de este planeta, ¿no? Erika, ¿cómo te hizo sentir eso? Me enojé bastante. Yo creo que ellos se controlaron porque el señor está siendo muy racista. Le faltó paciencia y respeto. Ahora entiendo que ser emprendedor no es nada fácil porque siempre hay gente que te quiere bajar, siempre hay gente que te está criticando. Tienes que tener mucha fe en uno mismo, en su familia y en lo que hace. Ahorita vamos a probar el casabe hecho a yuca. Eso es lo que come para los desayunos en las aldeas Garifuna. ¡Qué rico! Es muy bueno. Porque ahorita Erika va a probar casabe. ¿Es de yuca? Eso es, sí, hecho a yuca. Bueno, se ve que a esas horas pico, a las 12:30, ya hay mucha gente esperando, pidiendo. Entonces, el esfuerzo que hace el equipo es tremendo. Una persona está haciendo la tajada, otra persona sirviendo los platos, otra persona haciendo la machuca, otra persona lavando los platos. Es interminable ese trabajo en las horas topes de las horas de almuerzo. Wow, mira, oiga, eso no es una broma, que mira la cantidad de personas que vienen a comer aquí. Dice que los domingos hasta más gente llega. Elder Gómez, Tatiana. Aquí viene gente de todos lados de Honduras, así que no hay ni lugares para parquear ya. Ya no hay, toda esa calle está con carros y no hay ni dónde parquear la gente. Yo miro que Paola, usted sabe hacer de todo, sabe servir, cortar, hacer la comida y hasta hacer machuca, ¿sí? Un poquito, Un poquito, va. Pero Nosotros somos de la Empira. ¿Son de Lempira? ¿Y cómo llegó a San Pedro Sula? Pues todo por estudiar. Todo por estudiar. Por estudiar. ¿Y cómo llegó a Esquina del Sabor usted? Pues él me dijo que tenía un poco libre, entonces dije yo que esa es mi oportunidad para ir a trabajar. Y ahora sí está trabajando. Así es. ¿Le tiene? Trabajando de todo. Aquí está haciendo tostones, Suani, mira. Ahí están. Y Suani, ¿cuál es la diferencia con los tostones y tajadas? Casi similar. Es la forma. Es la forma. Sí. La forma nomás que se precoce el plátano, luego se saca, se le da un tiempito, entonces luego se machuca hasta de la forma. Suani, cuando pasó eso de la pandemia, yo sé que tuvieron que cerrar todo y quedaron con nada, pues. ¿Cómo fue la sensación para usted del miedo, de los nervios cuando...? Difícil, y con el gobierno, Reny, pues tratamos de emprender en medio de eso, pero no fue fácil. ¿Cuál fue lo más difícil para usted? No poder comprar ciertos productos porque las tiendas estaban cerradas, entonces había que madrugar. La gente llegaba por los pedidos a la casa. Sí, porque no se podía andar mucho en la calle. Sí, claro. Pero bueno, quitar los frutos del sacrificio. Sí, así es. Para 4, Suan. Creo que puedes dejar uno para mí. Ok, ve. Así va. Se fue su a mí para dejarme, pero yo creo que así es. Sí, hombre. Sí, quedó bien. Uno. Por lo menos hice uno, ¿va? Pedí Para llevar. empanizado y me lo dieron al ajillo. Ok, Entonces, empanizado, Pedí uno para llevar, que sea empanizado y este póngamelo también para llevar. Ahorita, disculpe. Por favor. ¿Verdad? Sí. Bueno, ahora llega nuestro premio, ya que hemos trabajado muy duro, machucando, cortando, friendo un poco de todo. Vamos a pedir nuestro almuerzo. Buenas tardes. Ya llegó el momento. Gracias. ¿Qué tenemos hoy aquí, chef? Tenemos un mixto de camarón y langosta, tenemos un pescado frito, todos servidos con raicambín y tenemos una salsa muy buena para los vegetales. Estas son las tajadas que yo ayudé a preparar, vamos a ver, a la perfección. Mira, una salsa especial Garifuna, viene de la costa norte de Honduras, solo aquí en la Esquina del Sabor vende. Vamos a probarla. Wow, es una salsa marinera, qué rica. Vamos a probar el pescado. Hay que poner limón en el pescado primero. Mira, juguito de limón para darle una acidez a la perfección. Vamos a probarla. Mira aquí, a la perfección. Vamos a probarla con nuestra salsa especial y limón, pescado frito, aquí sabor Garifuna. Vamos a probarla.
Estamos en paraíso. Esa comida está demasiado bueno. Una ensaladita con una salsa especial para la tajada también, mira. Se ve que hay como 4 sabores de salsa. Eso se ve brutal. Vamos a probarla. Qué rica. Mira el arrocito rice and beans a sabor a coco. Vamos a morder a la cabeza del pescado. Y la mejor parte, dice. Está muy bueno. Bueno, vamos a probar la sopa marinera con yuca de plátano. Ya sabemos cómo se prepara. Esto 100% a mano lo preparan. Juguito de limón a la machuca. Mira. Eso es arte. Vamos a probar ahorita. Wow. Está muy dulce y el toque de limón le da un sabor único. Vamos con la sopa marinera, mira. Vamos a comenzar con el camarón, con un poquito de limón. Muy profundo. Vamos a probar la sopa de coco. Oh. Wow, qué rico, eso es demasiado rico. Eso debe de ser prohibido, es demasiado rico. El caracol, vamos a probarla. Vamos con el pescado, róbalo. Vamos a probarla. Qué rico, estamos en paraíso. Muy bueno. Me trae camarones al ajillo y langosta. Yo aquí en Honduras, la verdad, nunca he probado la langosta, porque normalmente solo se venden en los restaurantes de hoteles y lugares así, y sale muy caro. Pues aquí en San Pedro Sula ahora ya puede probar la langosta en un precio accesible. Vamos con el camarón al ajillo. Mira, eso va a ser demasiado bueno. Eso es peligroso, mira. Vamos a probarla. Rodito. Mira la langosta, viene aquí de las costas, aquí de Honduras, con la salsita. Se ve exquisito, se ve paraíso, se ve como que voy a entrar al cielo. Vamos a probarla. Eso vale la pena la espera, chicos. Aquí llega nuestra asistente más comelona del canal. Prueba el pescadito, Erika, porque ahora vas a entrar al paraíso. ¿Ha comido pescado? Se siente en la playa ya. Vámonos a tela, dice. Buena idea. Una técnica que me gusta hacer es comer el pescado. Mira la técnica que me he enseñado en la costa norte. Me gusta poner el pescado en la boca y después echar jugo de limón. Prueba la tajada, Erika. No son las que hizo, ¿verdad? Sí. Un afrodisíaco. Muy bueno. Hay que tener cuidado con la langosta porque dice es un gran afrodisíaco. Junto con el guifiti, dicen que se convierte en el toro más salvaje de Honduras. Vamos a ver si es verdad esta noche. Fernando, ¿cuántas veces has comido la langosta? Primera vez. Ahorita está quitando su virginidad de la langosta, ¿verdad? Así es, vamos a ver qué tal la langosta. Aquí de la costa norte. No sabe ni cómo comérselo, dice Fernando. Nunca lo ha hecho esto. Se lo mete en la boca y se mastica. Dale. De un solo se fue Fernando. Voy a llorar, eso es demasiado bueno. Muy bueno. Conocí un amigo que atreve a tomar un trago de guifiti conmigo. Disculpe su nombre. Julio. Julio. Y viene de aquí de San Pedro. Sí. Primera vez aquí. Aquí en este local sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo escuchó del lugar? No, un amigo había... ¿Un amigo le habló? Sí, había hablado de esto y entonces venimos para ver cómo era la cosa. No había esperado el guifiti tampoco. Esto ya lo había probado ya. Sí, ya lo había probado. Bueno, salud. Brindis. Nada. ¿No? ¿No se sintió nada? ¿No? Sí, la experiencia, va. Es verdad que es un afrodisíaco, hay que tener cuidado si está con su mujer en la noche, ¿verdad? La noche, sí. Eso es peligroso, es peligroso. Muchas gracias, sí. Y esto le falta más amargo. Le falta más amargo. Sí. Eso está dulce entonces para Es usted. que la palabra guifiti en Garifuna quiere decir Dulce. amargo. 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 Nos acaba de traer algo más peligroso. ¿Cuál es el chile habanero? Así, o más, menos, ¿verdad? Ok. Dice Erika, está con una cara preocupada. Dice que hasta mucho puse. Vamos a ver.
Eso sí. Sí, ese chile sí. Pues hay que tener cuidado. Pero sí, el habanero tiene un sabor más fuerte que el jalapeño. Bueno, nos traen jugos artesanales. Esto es de sabor horchata. Una marca hondureña sanpedrana Eli. Nunca he probado. Wow, pura canela. Como que si tuviera leche, pero no tiene leche. Yo leí los ingredientes. Ahora Erika me trae jugo Eli, Jamaica. Eso sería sabor hibiscus en inglés. Está muy ácido, pero en esa acidez tiene mucha vitamina C. Me entrega Erika jugo de naranja agria. Oiga, eso es muy interesante, Erika, ¿no? Porque normalmente nosotros solo tomamos jugo de naranja dulce. Ahora esto es jugo de naranja agria. ¿Será que está agria? ¿Será que está amargo? ¿O será que está dulce? Un gran misterio. Vamos a ver si es naranja. Esto está muy bueno. Es muy diferente con el jugo de naranja. Tiene un olor más fuerte, la naranja agria, que se refleja en el sabor, que tiene una profundidad muy buena. Bueno, estamos con nuestro chef Reny, gran privilegio aquí a conocerlo un poquito, la gran historia que tiene él. Reny, ¿usted es verdad que comenzó a cocinar ya cuando era muy niño? Sí, tenía 7 años cuando empecé a cocinar en mi casa, entonces de ahí me gustó mucho la cocina y cuando salí a la ciudad siempre me enfoqué en lo que era la cocina, a ayudar a otros a cocinar hasta de gratis. Wow, de 7 años, ¿qué tipo de comida cocinaba ya? Lo normal en la casa, lo que es la comida Garifuna, casaba, frijoles fritos, machuca, sopita de pescado, todo eso. Marote, sí. Yo de 7 años tal vez sabía hervir agua y nada más. Entonces, usted creció en Colón y terminó llegando aquí a San Pedro. ¿Cómo llegó así? Sí, yo crecí en Colón, entré a la escuela en Colón y a los 15, 16 años que salí de la escuela me vine para San Pedro a trabajar. Así, entonces siempre me trabajaba bastante en lo que es la comida. No me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar. Ah, en serio, yo soy el contrario. A mí me encanta comer, cocinar no mucho. Hasta miré una foto en su perfil de que había veces que tuvo que dormir dentro del trabajo para alcanzar. Sí, sí. En una bodega, hasta mira eso. Sí, en una bodega, sí. Eso fue aquí en Dinan, donde hacen los zambos, los churros. Yo trabajé ahí en la cocina. Toda la noche entraba a las 5 de la tarde, salía a las 7 de la mañana al día siguiente. ¿Qué? Sí. Y a veces a medianoche yo estaba cansado. O sea, le daba como un poquito de descanso. Sí, agarraba media hora para descansar en la bodega escondida, para que no me vieran. Para que no te regañen. Sí, pero siempre la cámara me vio. Siempre, ahí está, sí, yo miro la foto. Entonces, ¿en qué momento usted decidió abrir su propio restaurante? En el momento que en la fábrica me saturé, ya no daba más, el corazón como que me quería, porque era un ambiente caliente, mucha presión, y me enfermé, me pegó derrame. ¿Qué? Sí, me pegó 2 derrames. Por tanto estrés y presión. Sí, eso. 2 derrames. Dije, no, ya no puedo seguir ahí, ese ambiente porque me voy a morir. Al cabo de hace casi 3 años, me vine para el centro, a la plaza, a una plaza en el centro. Entonces empecé a vender marisco ahí, porque allá vendía solo pollo asado, carne, y ahí empecé a vender marisco. Y me gustó lo del marisco, nos ha dado bastante resultado y le ha gustado a la gente el sazón, la sopa de caracol, sopa marinera, pescado frito. Y al gustarle a la gente, a mí me gustó también, ya me quedé haciendo eso. Para alegrar a la gente. Sí. Entonces estaba viendo bastante éxito al abrir su local, pero ahora llegó esto de la pandemia. ¿Cómo fue eso para usted? Cuando vino la pandemia, cerraron la plaza, no podía trabajar. En mi apartamento me puse a cocinar en una estufa pequeña y a vender de ahí por las redes. La gente llegaba hasta allá donde yo vivía a comprar comida en toda la pandemia. Costaba comprar las cosas porque todos los lugares estaban cerrados. Entonces no vendía la gran cosa, pero era para no estar haciendo nada. Y como ya me acaba de nacer mi hijo también, en pleno pandemia. Pleno pandemia. Y tenía que hacer. ¿Cómo se llama el hijo? Ian. Sí, Ian tiene 1 año y medio ahorita. Bien bonito, tremendo. Ian nació tomando 2 latas de leche cada 6 días. 2 latas. Y eran muchos pistos, 1000 pesos a la semana. Mucho. Va a ser grande como el papá. Sí. Entonces, y trabajando en mi casa la gente llegaba. Cuando empezó a bajar la pandemia un poquito, yo salí de la casa a buscar local y yo encontré ese local, pero no tenía piso para pagar. Sí. Es verdad que había un momento durante la pandemia que solo tenía 2000 lempiras ahorrados para comprar la comida. Sí, solo eso. Cuando vino la pandemia solo tenía en la bolsa. ¿Cómo voy a vivir con eso? ¿Cómo voy a vender comida con eso? Los primeros 2 días de la pandemia compré verdura, compré fruta y me sobraron como 1100 lempiras.
Pero es un gran riesgo, en vez de comprar comida para consumir, usted compró comida para vender. Sí, entonces compré 3 libras de camarones, compré 2 libras de langosta, compré aceite. ¿Y qué dijo su esposa de esa decisión? No me dijo que estaba muy bien, que me iba a... Creía en usted. Sí. Tenía siempre fe en usted. Siempre ha creído. No vas a llorar usted, ¿verdad? No. Contando esta historia, ¿verdad? No, ella siempre ha Y creído. ella trabaja con Sí, usted. sí. Y también siempre he creído en mí mismo, de lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo aprendí algo en la vida. Cuando vas a hacer algo, por más sencillo, pequeño que sea, hágalo con amor, con dedicación y de corazón. Entonces, y la gente le gusta. Llegaba a la casa hasta en la noche a buscar comida. Yo cocinaba y vendía comida. Y yo multipliqué los 2,000 pesos. Y cuando ya después del año, cuando ya la pandemia estaba casi por cumplir años, ya me vine para allá a encontrar ese local. Yo no tenía pisto, le dije a los dueños, dame los fiados, no tengo pisto. Ya, tuvo que sacar al fiado Sí, primero. sí. Yo le dije, si me dan el local, a los 10, 12 días, yo le voy a pagar la renta. Solo déjenme trabajar lo que quiera trabajar. Está bien, agarre. A los 10 días pagué la renta y no tenía silla. Solo tenía como 2 mesas, 3 sillas. No tenía silla. ¿Y cómo hizo para las sillas? No tenía abanico. Me empezaron a prestar sillas. La gente, no tenía ni abanico, la gente estaba comiendo ahí. Con sillas prestadas. Sillas prestadas, sin abanico, así. Pero hemos ido poco a poco comprando las cosas y tú puedes ver, ya tenemos... Ahora ni cabe la gente. Sí. Ahora no hay suficiente parqueo, no Sí. hay suficientes mesas. No hay. 100 personas estaba en un solo. Sí, pero gracias a Dios, el trabajo ha sido muy fuerte, muy arduo. Y siempre, nunca vamos a quedar bien con todo el mundo, pero seguimos trabajando con dedicación y con amor, porque la comida garífuna me encanta y le encanta a mucha gente. Así es. La gastronomía garífuna es muy poco conocida afuera de Honduras. Si pregunta a alguien en Japón, no sabe. A ellos que no saben, ¿puede decirle un poquito sobre cómo es la comida garífuna? La comida garífuna es autóctona, es propia de nosotros. Vino hace 208, 209 años, tiene la comida garífuna. Desde que los garífunas llegaron a Honduras, hace 209, 210 años creo. Entonces, desde ese tiempo, la comida garífuna en Honduras tiene bastante aceptación, pero internacionalmente es muy poco conocida y la misión es difundirla internacionalmente, que la gente conozca lo que es la machuca, el proceso de la machuca, como tú viste ahora y aprendiste a machucar. Sí, no puede, hice intento por lo menos. A hacer tajadas, aprendiste, viste cómo se hace tajada, ¿verdad? Todo lo como los mariscos, bien delicado trabajar con mariscos, pero en la gastronomía garífuna el marisco es bastante aceptado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un toque único y especial como garífuna. Es un toque de casa, que no se aprende en la escuela de gastronomía, solo en casa. En la escuela de gastronomía no se aprende porque no está ahí. Y para las personas que no conocen la ubicación de este restaurante, ¿dónde se encuentra? Estamos en San Pedro Sula, Cortés, en la 7 calle, 10 y 11 avenida, en barrio Morazán. Del semáforo de las 7, media cuadra a la derecha, está en la esquina del sabor, un edificio grande, amarillo, blanco y negro, color del Garifuna. Hoy mi gran amigo Reny me dio la oportunidad de intentar a cocinar, a ser un chef por un día de gastronomía garífuna. Así que, bueno, yo creo que hice mi intento, ¿verdad, chef? Más o menos. Excelente, felicidades. Eso. Felicidades. Gracias. Futuro ayudante de la... Eso, así es. Así que para los que antoja a querer comer esa deliciosa comida, vénganse a la Esquina del Sabor Garifuna. Muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.